Bienvenido a este nuevo culto online de la Iglesia Bautista de Flores. Deseamos que todo lo que escuches y veas acá sea edificante para tu vida, que te inspire a buscar de Dios, a encontrarlo, a conocerlo a través de su palabra, la Biblia, y a relacionarte con Él para que guíe tus pasos con sabiduría. En la Biblia, el Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de todos aquellos que lo buscan sinceramente. Pero Él es respetuoso, espera tu decisión y siempre, siempre te seguirá amando y te estará esperando. Las placas que ves en este momento en tu pantalla te van a indicar cuáles son las actividades que estaremos realizando en los meses de enero y febrero. Te invitamos para que te sumes junto a nosotros a cada una de ellas. Esta es una familia de fe y siempre serás muy bienvenido. Te esperamos. Tan
Buen día, hermanos. Estamos reencontrándonos para celebrar el culto y hemos iniciado un año nuevo. Quizás no todo cambió tanto, pero queremos alentarnos en la palabra de Dios frente a las incertidumbres que también son parte de nuestra fe. Nosotros como iglesia necesitamos esperar en las promesas del Señor, esperar en el Señor, más allá de las circunstancias o de las predicciones que las noticias pueden hacer. Pero bien como decía el pastor Miguel Equisián el domingo pasado, las predicciones de este año deben fundamentarse en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay cosas que Dios nos ha revelado, nos ha anticipado para que estemos confiados, para que estemos tranquilos. Y la palabra de Dios nos ilumina el día, cada momento para resolver cosas y también nos da una expectativa a largo plazo en el plan y en el propósito de Dios. Por eso queremos volver a reafirmarnos en esto. No está mal tener ciertas incertidumbres. Como seres humanos no conocemos el futuro, pero Dios sí lo conoce. Y Dios nos anticipa en su palabra las formas y las maneras y los tiempos en que podemos ir dando pasos y proyectándonos confiados en que Él va a afirmarnos y va a respaldarnos. Por eso es bueno recordar que como iglesia también tenemos incertidumbre, no solo en lo personal, pero en la palabra de Dios encontramos que cada persona que Dios llamó y en cada momento en que el pueblo de Dios tuvo que tomar grandes decisiones, en momentos cruciales, tuvo que esperar la señal y la habilitación y la indicación de parte de Dios para hacer y dar los pasos en la dirección correcta. No te apresures, no te anticipes, pero espera en el Señor, confiamos en el Señor. Y una de las cosas más lindas en el libro de Hechos capítulo 1, a partir del versículo 12, es cuando Jesús les dice que vayan a Jerusalén y que esperen ahí. Y tuvieron que, como dice el texto en Hechos capítulo 1, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos tenían que esperar el cumplimiento de la promesa, esa gran promesa que Jesús les recordó, que Él volvería a ellos y los investiría de poder. Y esa promesa requería que esperen en Jerusalén. Y nuestra fe, por definición, es una fe que espera. Esperamos que Dios nos guíe en cada momento y nos proteja en cada día, en cada experiencia. Y la certeza está en esperar en Dios. La seguridad está en que esperamos y confiamos en Dios. Así como los héroes de la fe esperaron en las promesas y vivieron conforme a las promesas de Dios. Y el apóstol Pablo dice que todas las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido con la venida de Jesús, el Mesías. Y Jesús vino a cumplir las profecías, no solo las expectativas. Nosotros tenemos que tener cuidado de no confundir nuestros deseos con lo que Dios quiere para nosotros o Dios espera de nosotros. Esa promesa, esa inmensa promesa de que el Espíritu sería derramado en todos los corazones, había sido anticipada por Isaías 7 siglos antes, por Joel también. Había siglos de espera, pero ya Jesús les había anticipado que era inminente que esa promesa se cumpliría en ellos. Y ese derramamiento del Espíritu los investiría de poder en forma personal, pero también los uniría, les daría una entidad como iglesia extraordinariamente maravillosa. Este tiempo, mientras que Jesús es resucitado por el poder del Espíritu Santo y asciende al cielo, fue un tiempo en que se centraron en el reino de Dios
y en la expectativa de esta promesa que llegaría ya y que se cumplió en Pentecostés. Esta promesa era recibir el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en todos ellos. Y ellos, indudablemente, sus expectativas estaban todavía confundidas entre lo que era el reino de Israel y el reino de Dios. Jesús, cuando inicia su ministerio, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y claro, durante el ministerio de Jesús también hubo situaciones donde la gente esperaba que se vuelva a multiplicar el pan y que de alguna manera fueran libres del yugo romano, pero Jesús paso a paso les va ayudando a comprender que no estarían sentados uno a la derecha y a la izquierda, sino que había un reino de Dios que tenía que ver con algo más grande que ellos todavía no lograban abarcar, y no era defender Jerusalén, sino extender el reino de Dios a partir de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, en este periodo de transición, donde están en un tiempo de incertidumbre, sin embargo, es un momento en que Dios se va revelando y dejan de ser discípulos para ser apóstoles, dejan de ser seguidores para ser testigos. Y esa capacidad todavía no se había confirmado hasta que el Espíritu Santo los llena de esa gracia y de ese poder de Dios. Esto se completa en la obra de Cristo y con la llegada del Espíritu Santo. Ellos entonces empiezan a dar cuenta que hay una etapa nueva, se inaugura un tiempo nuevo, que es la era de la gracia, la era de la predicación, la era de compartir el Evangelio con todos los seres humanos del mundo. Esta promesa, quizás ellos no tenían en claro cómo hacer, pero cuando uno mira, Jesús les dice exactamente pequeños pasos, le va revelando pequeños pasos y ellos van obedeciendo. Por eso, estas señales que el Espíritu Santo había dado en otro tiempo, que estaban metafóricamente revelados a través del agua, del fuego, del aire, esta presencia de Dios que se había manifestado ocasionalmente en algunos profetas, llegaría el momento donde, como dice Joel, se derramaría sobre todos, como cita Pedro en el primer mensaje. Por eso, la primera cosa que tenés que tener en claro hoy, según este texto, que esperar es obedecer. A veces creemos que obedecer a Dios es empezar a hacer algo. No, esperar también es obedecer, y ellos tuvieron que esperar. Santiago indica muchas veces que la obediencia se manifiesta en aquellos que tienen fe. Obedecer en fe es un acto que agrada a Dios, y quizás no tenemos todo el plan revelado, pero tenemos un paso. Obedezcamos lo que Dios nos va revelando. Y especialmente en el caso de los discípulos, ellos obedecieron las indicaciones específicas. Debieron volver a Jerusalén. Dice que volvieron con gozo a Jerusalén. Y esperar no es incredulidad. Cuando vos tenés que esperar, a veces uno se siente inseguro del tiempo, del cómo, de cuándo, pero esa fe se expresa esperando, y muchos tuvieron que esperar en Dios para ver el cumplimiento, como Abraham, ¿no es cierto? Y no pretendamos darle una ayudita a Dios, porque Dios va a obrar a su debido tiempo y no va a demorar más de lo necesario. Y uno ve que debían esperar hasta que viniera sobre ellos el poder celestial. Y vos tenés que esperar tranquilo. El Señor te va a habilitar, te va a capacitar, te va a impulsar, te va a movilizar. Ellos debían esperar respetando las costumbres judías. Aquí Lucas destaca un detalle que a veces se nos escapa, que ellos fueron desde el monte del Olivar hasta Jerusalén, que era menos de lo que se debía caminar en un día de reposo, es decir, en una distancia corta. Ellos todavía son judíos piadosos, son judíos que no pueden distinguir entre las leyes rituales y las leyes del reino de Dios, lo que serían las leyes morales y eternas de todos los hombres, que fueron reveladas al pueblo judío. Recién en Hechos capítulo 15 vamos a ver que hay un debate donde empiezan a darse cuenta
que no solo los judíos serían parte de ese reino, sino que ese reino tenía una puerta de la gracia abierta a todas las naciones, no a los judíos que estaban dispersos en todas las naciones, sino a todas las etnias, más allá de los judíos, formarían parte de este reino de Dios. Pero en este momento ellos respetan las costumbres judías. Y esperar implica no hacer nada más allá de lo seguro, de lo que es revelado. Cristo les dio una gran comisión, les dijo que debían ir a todas las naciones, pero no todavía, todavía no. Quizás Dios ya te reveló a vos lo que vas a hacer más adelante, pero todavía no te indicó cuándo. Y tenés que esperar en el Señor, estar listo, prepararte, entender lo que es el reino de Dios, y tu participación y la participación de la iglesia serían revelados gradualmente en medio de pequeñas crisis personales o comunitarias, como vemos en Pedro, en el Concilio de Jerusalén, para ir comprendiendo plenamente y cabalmente todo ese propósito de Dios que no lograban abarcar al principio. Por eso no vivimos de glorias pasadas. No podemos decir yo cuando tenía 3 años, 5 años, 20 años. Día a día tenemos que esperar en Dios, día a día depender de Él. Y esa espera ellos las hacen en comunión. Dice allí la palabra de Dios que estaban unánimes juntos. Estaban esperando para que Dios les ayude a ver los tiempos y las formas en que debían cumplir el propósito de Dios. Y esperaban, lo hacían en comunión y tenían puntos de encuentro habituales. La palabra dice, perseveraban en el templo y en las casas, alabando y orando. Esta palabra perseverar indica un carácter intencional. Es decir, se involucraban en forma intencional, le daban prioridad, se dedicaban, estaban atareados y eran persistentes, no descuidaban, se ocupaban de la alabanza y la adoración. Y acá hay una cosa importante, porque nosotros como iglesia siempre tenemos puntos de encuentro. Y estos puntos de encuentro son vitales para ir comprendiendo cuáles son los tiempos de espera y cuáles son los tiempos de acción y cómo realizar las cosas que Dios espera que hagamos. Y este lugar de encuentro era el aposento alto, donde celebraron la cena del Señor, que era la casa de María, la madre de Marcos, ¿no? Y había muchas otras casas a lo largo del Nuevo Testamento que son mencionadas, donde la iglesia se congrega, donde la iglesia se reúne, donde oran juntos, donde alabanzan. Yo te pido que no te quedes al margen. Es importante que ores en forma personal, que alabes a Dios durante todo el día, la Biblia dice eso, pero es muy importante que intencionalmente resuelvas estar en comunión con la iglesia y aprovechar los puntos habituales para encontrarnos. Y este modo de esperar era la unanimidad. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Era importante estar en un mismo espíritu. Y esto se menciona al menos 10 veces en el libro de Hechos, que estaban con un mismo propósito, con un mismo impulso, de común acuerdo, confraternizaban como hermanos, como familia de fe, y buscaban las resoluciones en un modo común, en una atmósfera de participación. Y esto no se logra instantáneamente, se logra en un ámbito compartido, que lleva tiempo, que requiere persistir en estar juntos en comunión, y la frecuencia de esas reuniones era muy importante. A veces no nos gusta esperar, pero es peor esperar solos, pero aún esperar cosas buenas nos desesperan, como cuando esperábamos los regalos de Navidad, especialmente si éramos chicos, que éramos inmaduros y en el fondo del corazón decíamos, bueno, nos regalarán algo, nos regalarán lo que pedimos, nos regalarán lo que esperamos. Pero debemos esperar con paciencia hasta que esa espera tenga su fruto, su obra completa, como dice Santiago. Y este grupo era inclusivo, no era un grupo exclusivo, era un grupo inclusivo. Acá fíjense que se menciona una larga lista. Seguramente estos eran los testigos que Lucas cita en el primer capítulo, como diciendo, yo estuve hablando con estas personas y me han contado ellos, porque ellos estuvieron ahí,
fueron testigos presenciales de todas las cosas que yo les voy a contar. Estaban los 11 apóstoles, y estos se mencionan por nombre, y uno nota que no está Judas el Iscariote. Por supuesto, en la historia ya Judas se había ahorcado, había traicionado a Jesús, pero es importante darnos cuenta que el resto del discípulo estaban allí, estos apóstoles, unidos, en comunión. Estaban las mujeres, muchas mujeres son mencionadas a lo largo del libro de Hechos y de todo el Antiguo Testamento. Las mujeres siempre cumplieron un rol importante en las decisiones del pueblo de Dios y de la iglesia. Estaba también María, la madre de Jesús. María no se menciona más en el resto del libro de Hechos, ni en las cartas de Pablo, pero María había cumplido un rol importante en el ministerio de Jesús, y allí están también los hermanos de Jesús que no habían creído, que pensaban que Jesús estaba fuera de sí, pero luego de la resurrección están plenamente convencidos e integrando este equipo de fe maravilloso. Y la epístola de Santiago es uno de los hermanos de Jesús que da testimonio de este cambio en los corazones de los hermanos de Jesús que no podían comprender el ministerio del Señor. Pero noten acá, nosotros recordamos en otro texto que nos habla de cuando Tomás no estuvo en la reunión. Cuando Tomás no estuvo, se perdió un momento histórico y se perdió un movimiento de crecimiento y de afirmación que lo dejó en desventaja con el resto, que ya habían comprendido más plenamente el propósito de la resurrección de Jesús. Nosotros, cuando faltamos a los encuentros, algo nos perdemos. No perdemos la salvación, no corremos el riesgo de ser castigados, pero sí perdemos ese sentido de perseverancia, de participación en la alabanza, en la oración, en la intercesión, en comprender cuál es el plan de lo que viene. Y esta espera también fue una espera activa, era en oración y ruego, porque orar es un modo de vivir, dice Pablo, y ellos estaban siempre en el templo orando y alabando a Dios. Esta oración habitual era el escenario de los grandes sucesos de Dios, como cuando Pedro sube a orar o cuando Juan va camino al templo y hace un milagro, ¿no es cierto?, a ese inválido. Cuando a Ananías se le revela que debe bautizar a Pablo. La oración implica dependencia. Nuestras limitaciones personales se expanden cuando oramos y Dios nos potencia y el Espíritu Santo puede obrar plenamente en nosotros como testigos. Orar significa que estamos comprendiendo paso a paso las incógnitas que tienen que ver con el propósito de Dios en el cómo, en el cuándo, en las respuestas que nosotros necesitamos para ir dando pasos día a día con seguridad. Debemos verificar y corregir que nuestros sueños y nuestros anhelos y proyectos estén dentro de la palabra de Dios. Y esto no tiene que ver con una credulidad, una proyección meramente de afirmación personal, sino de la certeza en la inspiración de la palabra de Dios, que se confirma muchas veces en el consejo de los hermanos. Orar indica que estamos expectantes en el obrar de Dios. Y ese orar prepara el camino, nos afirma, nos ayuda a poder esperar y entonces podemos reconocer los tiempos en que Dios quiere trabajar en nosotros. Por eso, a veces vale la pregunta, ¿qué estamos esperando para hoy? ¿En qué esperamos en nuestros recursos? ¿Esperamos basados en nuestras capacidades? ¿O esperamos en Dios? Nos afirmamos en Dios y en sus promesas. Cuando esperamos en medio de nuestras incertidumbres, confiamos que Dios nos va a ir indicando los pasos. Nos va a ir indicando el modo de hacerlo, cuándo hacerlo, como lo hizo a lo largo de todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento a sus hijos, a su pueblo. Los momentos precisos eran revelados por Dios. Pero especialmente yo te hago esta pregunta, ¿qué esperás vos como parte del reino de Dios? Como parte de la iglesia, que es el agente visible del reino de Dios. El mundo necesita verte obedeciendo a Dios, actuando, predicando, que alguien se entregue a Cristo a través de tu testimonio. El mundo necesita ver a la iglesia cada vez
más cerca de aquellos que necesitan ser redimidos, que necesitan ser rescatados en el nombre de Jesús. Como iglesia, nosotros estamos a la vista del barrio, estamos expuestos a los vecinos, estamos expuestos a las personas que están mirándonos, esperando una palabra de esperanza. Y no podemos meternos bajo la mesa, escondernos, sino ser sal y luz en un mundo que necesita esa presencia, no de nosotros, sino del Espíritu Santo revelándose a través de nosotros. Y el Espíritu Santo efectivamente llegó, no esperaron en vano. Y dice el capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron entonces como lenguas, unas lenguas, dice, como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Este es el momento maravilloso donde el Espíritu Santo los inviste de poder. Y esto puede suceder en cualquier encuentro con Dios, personal, en tu casa, en tu lugar, pero muchas veces como iglesia sucede cuando estamos juntos y Dios manifiesta su presencia maravillosa. Te animo a esperar en Dios. Espera en Dios. Él no te va a defraudar. Como comunidad, en este contexto, contamos con un espacio de escucha. Si estás desanimado, cansado, si te sentís solo, preocupado, con angustia o temor, no dudes en llamarnos al teléfono que ves en pantalla. Del otro lado, vas a encontrar una persona con mucho amor, dispuesta a escucharte, acompañarte y especialmente orar por vos en estos tiempos difíciles. También construimos como iglesia una red de ayuda mutua. Por un lado, podés ayudar a quienes hoy están atravesando una situación adversa. Y si sos vos quien necesita ayuda para conseguir alimentos, medicamentos o artículos de higiene, escribí o llamá a los números que ves en pantalla. Quienes deseen enviar sus ofrendas para el sostén de nuestra iglesia, la ayuda a las misiones y la expansión de la palabra de Dios, pueden hacerlo por transferencia bancaria o a través del código QR con los datos que ven en pantalla.